errores también. ¿Para qué? Para que los ecuatorianos vean por quién votar. Y si votan, sepan a qué atenerse, qué es lo que van a tener. Pero hoy no existe eso. Y con toda sinceridad, yo siento una mordaza. ¿Por qué? Por los formatos que tiene 8 minutos. Porque no hay pues suficiente espacio. Ecuavisa tiene un gran programa, hoy día me dio 15 minutos, es muchísimo. Y yo se lo agradezco. Pero, oiga, usted vaya a la televisión española y tienes una hora para hablar con los políticos. Anda a Colombia y tienes una hora. En 2013, usted obtuvo 23% de los votos en la elección presidencial. Desde entonces, usted ha hecho público su deseo de terciar en la elección de 2017. Los sondeos lo están ubicando en un porcentaje similar al que usted obtuvo en 2013. ¿Por qué no despega su candidatura? Yo le quiero hacer una observación de carácter cualitativo. En el 2013 obtuve el 23% de los votos válidos. Los votos válidos son alrededor de un 75% de los votos totales. Las encuestas hoy hablan de votos totales, no de votos válidos. Ese 23% de las encuestas, si lo trasladamos al concepto de voto válido, sube aproximadamente a cerca del 30%. Por lo tanto, mi candidatura sí ha despegado y hoy hay más ecuatorianos entusiasmados con mis propuestas. Sin embargo, hay mucha gente que no coincide con eso, que piensan que usted no se diferencia de la derecha tradicional ecuatoriana. ¿Cuáles son las diferencias que usted cree que tiene con esa otra derecha que tiene una cierta matriz autoritaria? Esa derecha más antigua. Yo quiero tener cuidado, ya cuando uno va cumpliendo años, tiene como norma de vida ser muy cuidadoso y muy delicado para expresar sus conceptos en el término de no querer ofender absolutamente a nadie. Más que esa otra derecha, yo quiero decirles a ustedes que yo critico el modelo político del presente, que se diferencia en muy poco del modelo político del pasado. Es un modelo muy poco institucionalizado, es un modelo de hacienda, es un modelo de cacicazgo, donde un señor grita un sábado y la asamblea actúa el lunes, un señor grita el día jueves y los jueces actúan el día lunes de una manera que le da gusto al cacique del momento. Yo creo que debemos de dar un salto al futuro en lo político y ese salto al futuro implica una democracia institucional donde funcionen las instituciones del Estado. La fuerza está en la ley, la fuerza está en la autoridad y la fuerza no esté simplemente en la capacidad de los líderes políticos de influir con un grito o con una sentencia lo que quiere que suceda en la sociedad. Hay un sector del electorado que está indeciso, hay un sector del electorado que a usted lo ubica en una matriz de derecha tradicional, que yo creo que agradecería que usted le ayude diciéndole cuáles son aquellas cosas que lo diferencian del abogado Jaime Nebot, por ejemplo. ¿Qué diferencia tengo con él? Yo me considero también un muy buen administrador, lo he demostrado en el campo privado y también en el campo público en un proyecto que me encargó a mí, como es el terminal terrestre de Guayaquil. En cuanto a lo personal, yo creo ser más tolerante. Yo creo ser más tolerante. Yo pienso, aquellas personas que todavía dudan de mí, que de alguna manera yo soy un tanto diferente de hace 5 años. En este corto caminar de 5 años en la política, que en lo físico implica haber recorrido el Ecuador, conversar con la familia ecuatoriana, he aprendido aún a ser más tolerante todavía, a comprender visiones y puntos de vista opuestos a los míos y aún a mantener mis criterios, pero no mantengo mis criterios sobre la base de mis principios, pero a comprender un punto de vista diferente al mío. Por ejemplo, desde el escritorio del banquero, yo no podía entender el fenómeno de los informales en el Ecuador, de aquellos vendedores ambulantes en el Ecuador. Luego de caminar 5 años el Ecuador y de ver las cifras oficiales sobre el empleo, me doy cuenta que un vendedor informal es un padre de familia que no consigue una oportunidad de empleo y que, guiado por el amor a sus hijos, sale a vender cualquier cosa en los centros urbanos de las ciudades. Yo presenté en la Asamblea Nacional un proyecto de ley del emprendedor urbano
para evitar que en esos centros urbanos los reciban a toletazos y se les incaute la mercadería. Ahora, es que esas son diferencias que de alguna forma son subjetivas. Usted lo está haciendo, usted dice que lo está haciendo, pero tal vez las diferencias a las cuales estamos apuntando son las diferencias de tipo filosófico y político. Usted dice que es una generación nueva y se reivindica de la derecha, de la derecha. Entonces, lo que queremos saber es, frente al modelo de Correa y frente al modelo de la vieja derecha que gobernó este país, ¿cuáles son sus diferencias? Bueno, solo concluyo con la parte anterior. Yo promoví esta ley del emprendedor urbano luego de ver que no era la ciudad de Guayaquil, que era Quito, bajo la alcaldía de Alianza País, del correísmo y otras ciudades del Ecuador, las que son inclementes con aquellos padres de familia. Yo creo en la libertad de emprendimiento como un principio, pero creo en la libertad de emprendimiento de todos, del grande, del mediano, del pequeño y de los informales. Vamos a su segunda pregunta. Yo creo en una democracia, y este es un tema importante ahora que tanto hablan de unidad. Yo creo que el ejercicio de la política no puede excluir ni las ideologías, ni las ideas, ni los principios. En homenaje al pragmatismo no podemos decir, seamos pragmáticos, vamos a una reunión desnudos y que ahí los veamos a todos igualitos. Es que no somos igualitos, tenemos diferencias. Y yo creo, por ejemplo, en una democracia que en lo formal abandone el formato prepotente de Correa, abandone el formato intolerante de Correa, donde un presidente de la República se entienda como el primer servidor, como la persona que tiene que escuchar la opinión de los ciudadanos y no enervarse, no molestarse, simplemente responder para aclarar una situación. Necesitamos una democracia con independencia de poderes. El día que yo sea presidente del Ecuador, no me voy a atrever a llamar a ningún juez. Daré algunas opiniones públicas a nombre del interés común de todos los ecuatorianos, pero no me atreveré a llamar a un juez. Respetaré la función del legislativo, de la asamblea, sobre todo si quiere legislar, si quiere fiscalizar, y fiscalizar también a mi gobierno. Necesitamos, solo con esto termino, Martín, que para mí es muy importante, necesitamos una prensa libre para que haya democracia. No solo lo digo yo, lo dijo Jaime Roldós también. No hay democracia sin prensa libre. Necesitamos una prensa libre. Por eso no me canso de repetir. Tiraré al tacho de basura la historia, la actual ley de comunicación, para sustituirla por otra, por una ley que reconozca a la libertad de expresión como un derecho humano, que cambie el mecanismo de relación del Estado con los medios alrededor de las frecuencias para que sea un proceso más libre, más abierto, más transparente. Por lo tanto, yo creo que hay algunas diferencias. Quisiera precisar un poco más las diferencias de usted con la derecha tradicional. Cuando hablamos de la derecha tradicional, la que gobernó este país en el pasado, nos estamos refiriendo a un modelo de Estado en el que una pequeña cantidad de grupos económicos utilizaban el Estado con fines rentistas. Ese es el objetivo de nuestra pregunta. Queremos saber cuál es, desde su concepción del Estado, la diferencia que tiene usted con esa. Le voy a contestar su pregunta, pero le voy a aclarar con otra idea. Yo creo en una democracia institucional que abandona el concepto de hacienda y quienes ejerzan los poderes sean aquellos que vemos, al presidente, el asambleísta, el alcalde y el prefecto. Yo no creo en un modelo donde el poderoso de turno desde su casa influye en la política ecuatoriana, porque si no tiene ninguna función, pues bueno, se quede en su casa, pero deje actuar al presidente, deje actuar a la asamblea y no produzca con su influencia espacios de ingobernabilidad en el Ecuador, en primer lugar. En segundo lugar, sobre lo económico, yo le diría a usted que en materia económica yo soy un liberal y me declaro un liberal que quiere recrear los espacios de libertad de emprendimiento para todos los ecuatorianos, bajo reglas uniformes para todos los ecuatorianos. Yo no creo en el mercantilismo, ni creo en el clientelismo político sobre la base de me acerco al poder para estar lo más lejos de las instituciones, por ejemplo, del SRI. Quiero ser amigo del presidente para estar lo más lejos del SRI. Definitivamente que no. Conmigo no van esas cosas. La ley es la ley y la ley rige para todos, por igual, tus amigos y los que no son tus amigos.
sus respuestas a esta serie de preguntas sobre las diferencias entre usted y la derecha tradicional me hacen surgir un interrogante. Usted ha hablado mucho de tolerancia y es ahí cuando uno se pregunta, ¿no será que usted está encontrando más bien parecidos entre Nebot y Rafael Correa? Creo que el electorado también le agradecería si usted nos dice cuáles son las diferencias entre Nebot y Correa, sobre todo en el tema de la tolerancia, que usted ha sido muy puntual. En primer lugar, yo creo que Nebot es un buen administrador y Correa es un mal administrador. En segundo lugar, yo creo que Correa es en extremo intolerante. Yo creo que Jaime Nebot ha tenido una buena evolución a lo largo de su carrera política y en los últimos tiempos muestra ciertas señales de mayor tolerancia. Pero si usted quiere ponernos a los tres en una medición, yo creo honestamente, me defino mucho más tolerante que ellos dos, más respetuoso de la idea diferente o los pensamientos diferentes a los míos. Usted es el personaje, digamos, el político que tiene, según los sondeos, mayores oportunidades, pero usted no va a ganar solo. La pregunta que surge ahí es, la gente está pensando que en el estado que va a quedar el país, lo que más conviene es un gobierno de transición. ¿Usted está de acuerdo con esta idea de que el próximo gobierno, sea el suyo o de cualquier otro, tiene que ser un gobierno de transición? Yo no estoy solo, José, yo no estoy solo. Yo estoy junto con los ciudadanos. Yo he recorrido el Ecuador 5 años para conversar con el padre, la madre, los jóvenes, los alcohólicos, los drogadictos en remisión, los religiosos, los que no creen en Dios, para conversar con la adolescente embarazada. No me refiero a que está solo en su movimiento, estoy hablando del movimiento, creo. No, primero le respondo, no estoy solo, estoy con los ciudadanos. Y esa es la unidad que yo priorizo, porque un político que no dialogue con los ciudadanos no tiene sustento para gobernar. Pero esa es la respuesta típica de los políticos, o el perdón debido, esa es la respuesta típica de los políticos de decir, la unidad ya la estoy haciendo yo con los ciudadanos. La pregunta es, ¿qué va a hacer usted con los otros grupos de la oposición? Es la pregunta. Con el perdón debido. Yo le doy prioridad a ese diálogo y unidad con los ciudadanos, pero eso no significa que yo descarte el diálogo político. Y yo he demostrado capacidad de diálogo político cuando en agosto del 2014, junto con César Montúfar, iniciamos él y yo el proceso de creación de un colectivo como Compromiso Ecuador, que agrupó a 120 actores políticos y sociales del Ecuador. ¿Y qué? Tomamos como bandera no el interés particular de nadie, no la candidatura de nadie, tomamos como bandera de lucha una consulta popular para oponernos a la reelección indefinida y logramos buenos resultados. Por lo tanto, el ejercicio de diálogo con sectores políticos, ahí está la prueba, que soy capaz de llevarlo adelante. La pregunta específica es, ¿usted está de acuerdo o no con un gobierno de transición? Esa es la pregunta. Defínalo el gobierno de transición. Quiere decir un gobierno que tiene que deponer su plan, su programa de partido, concertar un programa general donde quepa mucha gente para que haya la mayor capacidad política en el país para reinstitucionalizarlo y volverlo a poner en la vía de digamos, de un equilibrio de poderes y ahí volver a repartir las cartas del juego democrático. Entonces la pregunta es, ¿ese escenario usted está de acuerdo o usted cree que va a ganar o aspira a ganar con su solo movimiento? Yo estoy de acuerdo con esa definición y tan estoy de acuerdo que yo la vengo exponiendo, José, y la vengo exponiendo desde hace más de 6 meses, cuando he dicho no es posible que después del correísmo exista un gobierno partidista que pretenda gobernar solo excluyendo a otros sectores políticos, sociales y de distinta índole de la sociedad ecuatoriana. Yo estoy totalmente de acuerdo con un gobierno, no lo quiero llamar de transición, porque la palabra me confundió. La transición muchas veces lo entienden como un gobierno interino, como un gobierno de menos del periodo presidencial establecido en la Constitución, y peor todavía, como alguna persona lo entendió en algún instante, un periodo, un gobierno de transición que no toque la economía. Eso es absurdo, eso es imposible. Ese gobierno amplio, de amplio espectro, como decía Jaime Roldós, de ancho cauce democrático, yo estoy de acuerdo con eso.
Eso significa que usted está dispuesto a deponer su propio programa de gobierno en aras de concertar uno No, con yo los no otros estoy grupos dispuesto a de deponer el oposición. plan de gobierno, porque deponer al plan de gobierno de alguna manera es deponer a mis ideas, a mis principios, a mis valores. Yo estoy dispuesto a ampliar mi programa de gobierno a efecto de que incluya también la visión de muchos otros sectores políticos del Ecuador. Y estoy dispuesto también a hacer ajustes a efectos de ese bien común que sería un gobierno, como lo llama José, de transición, de ese amplio o ancho cauce democrático que llamaba Jaime Roldós. Pero dentro de este abanico de propuestas que hay en el país, de posiciones, hay propuestas como, por ejemplo, la que se opone radicalmente a cualquier tipo de minería, de grande minería. ¿Usted estaría dispuesto a incluir estas? No. Esos extremos no, porque, por ejemplo, ustedes no me han preguntado sobre Carlos Pérez Guartambel. ¿No sería natural que yo salga cogido de la mano en una manifestación en homenaje a la unidad de la mano de Carlos Pérez Guartambel? Es un ser humano al que yo respeto sus ideas, no las comparto, pero ¿cómo yo puedo llegar a un acuerdo de unidad cuando él lo que plantea es la nacionalización de las empresas telefónicas o con extremismos de aquellos que no creen en la minería? Yo creo que ese amplio o ese ancho cauce democrático tampoco es que en homenaje a la unidad aquí vengamos todos. No, probablemente van a haber 2 o 3 proyectos de unidad, cada uno se llama de unidad, pero y cada uno tiene que estar identificado por sus principios y sus valores. Y sin duda alguna, con todo respeto a Carlos Pérez Guartambel y a Salvador Quispe, yo no participo de muchas ideas de ellos y ellos no de las mías. Muy difícil reconstruir un espacio de unidad en ese caso. Quizás para ganar una elección, pero no para gobernar. Pero hay mucha gente en la opinión que se pregunta, uno, si hay oposición en el país, y dos, ¿cómo va a ser esa oposición para volverse una alternativa real? Significa generar un modelo alternativo al que el país está viviendo. Y eso significa que mucha gente se dice cuáles son los mecanismos, no la retórica, sino los mecanismos que pudieran llevar a que la oposición empezara a charlar, empezara a delinear algún tipo de formato de concertación nacional. Y esa es la pregunta. Si usted tiene mecanismos, usted propondría mecanismos, no dentro de su programa, sino mecanismos para llegar a esa concertación. En primer lugar, yo ya he demostrado tener capacidad de hacer lo que usted señala, desde la oposición, promoviendo Compromiso Ecuador, aglutinando fuerzas, aceptando invitaciones de Pachacutic, ir a su local, discutir un tema puntual, definir acciones y ejecutar las acciones como la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué podría hacer ahora y qué mecanismos serían los aptos para llegar a esa consulta? Yo he propuesto una consulta popular. Yo he propuesto una consulta popular a los 30 días de mi gobierno. ¿Para qué? Para devolver a los ciudadanos el derecho de expresar en las urnas su voluntad, si están o no están de acuerdo con las enmiendas aprobadas ilegítimamente, de espaldas al pueblo, el 3 de diciembre del 2015. Quizás eso no es suficiente y estoy dispuesto y he tenido reuniones, no creo que soy infidente, que me he reunido con Enrique Ayala Mora en alguna oportunidad del año pasado, donde discutimos junto con él y con César Montúfar la posibilidad de llamar a una asamblea constituyente para poder realmente, en primer lugar, darle de baja este andamiaje jurídico creado por el Estado correísta, este Estado controlador. Y me parece y coincido con Enrique Ayala Mora en un concepto que yo lo quiero rescatar. Enrique me decía, es que la Constitución no tiene por qué ser ni socialista o no tiene por qué ser liberal. La Constitución es la Constitución. Y la Constitución en muchos países ha durado tantos años que han pasado gobiernos socialistas, gobiernos liberales, gobiernos socialdemócratas, y no ha habido un cambio en la Constitución. Esa es la estabilidad que yo busco para el Ecuador. Y ahí hay una propuesta inteligente, interesante, que yo no me niego a analizarla a fondo y en un momento dado comprometer mi voluntad política de llamar a una asamblea constituyente.